Vamos a continuar entonces, damas y caballeros. Lo que viene a continuación en este gran congreso es el tema muy importante en cuanto a las funciones de la Secretaría Técnica, también justamente la prueba en el derecho disciplinario, Ley 30057, Ley del Servicio Civil y fases sancionadoras según los órganos competentes del procedimiento administrativo, disciplinario y Ley del Servicio Civil. Que viene a continuación es abogado con máster en liderazgo y dirección pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Instituto Nacional de Administración Pública por España, con doctorado en Economía y Gobierno, maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también cuenta pues con posgrado y título de Derecho Constitucional con la Pontificia Universidad Católica del Perú, becario TOD por la Universidad Nacional Litoral Argentina y la Organización de Estados Americanos, la OEA. Damas y caballeros, un experto en lo que corresponde a gestión pública y derecho administrativo por la ESAM. Actualmente desempeña como subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Vamos a invitar con el tema ya dicho hace unos instantes al doctor Víctor Lizarraga Guerra, a quien pido un fuerte las palmas para él. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias. Perfecto. Como siempre, nuestro agradecimiento a CEPRE Perú por organizar y promover este tipo de eventos y en segundo lugar, contento por tener la oportunidad de compartir un tema que es de muchísimo interés, hablar del procedimiento administrativo disciplinario y el rol específicamente de la Secretaría Técnica. En ese contexto, quiero presentar la agenda para el día de hoy, ¿ya? Hay tres temas importantes que me gustaría enfatizar y construir en estos minutos que me han encargado. La primera, lo que viene a ser los fundamentos de la potestad disciplinaria. En segundo lugar, el rol fundamental del secretario técnico en esta etapa propia del informe de precalificación. Y finalmente voy a mencionar algunos informes emitidos por el Servir, específicamente que tienen una relación con la labor del secretario técnico, si éste puede o no archivar, por ejemplo, un informe de control cuando hay una recomendación de responsabilidad de tipo disciplinaria. Y si es nulo o no toda la tramitación de un procedimiento administrativo, si el secretario técnico no es designado por autoridad competente. ¿Ok? Entonces son estos tres puntos que vamos a desarrollar en el transcurso de esta jornada. Lo primero que siempre merece una reflexión, toda vez que nos juntamos para poder reflexionar de una de las disciplinas que en estos últimos tiempos empieza a tener la importancia, el desarrollo, pero sobre todo empieza a convertirse en una alternativa no solo para la lucha contra la corrupción, sino sobre todo para corregir la afectación de los bienes jurídicos que la administración pública debe proteger. Y me refiero fundamentalmente a la potestad sancionadora que tiene la administración pública, y específicamente a través de lo que significa el régimen disciplinario, que es exclusivamente una competencia que tienen las entidades. Pero miren ustedes cuánto hemos avanzado en esta materia, toda vez que no solo se habla de un procedimiento administrativo disciplinario, sino que además se hace referencia también de una responsabilidad administrativa de tipo funcional, y esta se encarga a un organismo constitucionalmente autónomo como es la Contraloría. Entonces, seguramente en el transcurso de la jornada, y han tenido la ocasión, estoy casi seguro, de escuchar a los profesores que hacen una diferencia entre una y otra. Bueno, quiero, desde mi experiencia, porque en algún momento asumí el cargo de jefe instructor de Lima y provincias,
de la Contraloría y mejor desde el punto de vista práctico de poder comentarles cuáles son las principales características, cuáles son los principales aspectos que merecen tomar en consideración en un foro de esta naturaleza, porque una cosa es que podamos mirarla desde el punto de vista de los conceptos de las categorías y otra muy distinta desde la práctica, desde el momento en que uno tiene que resolver, uno tiene que emitir la resolución de inicio, el informe de pronunciamiento, ¿verdad? Son miradas diferentes. Y quiero, bajo esa lógica, compartirlas ambas, la parte teórica como también la parte práctica donde hemos en algún momento participado. Ok, dicho esto, y lanzo una primera reflexión, ¿no? En estos últimos tiempos, el interés y la motivación, fundamentalmente en estos temas sancionadores, está porque la sociedad espera, de alguna manera, de su administración pública, una reacción. Y claro, yo estoy seguro, si el título de este congreso tendría la denominación de prevención, integridad y ética, es poco probable que no habría muchísimo interés, porque hay que ser muy sinceros, en estos últimos tiempos lo que nos importa más es la reacción, lo que nos interesa más es conocer la sanción, cómo defendernos frente a la acción que tiene el Estado frente a determinadas personas jurídicas. Pero claro, cuando dejamos de lado la parte preventiva y hablar de los elementos propios de una ética pública y prevenir que estas conductas se cometan al interior de la organización o en el caso en el ámbito penal a través de los delitos contra la administración pública, pues tampoco son muy estimulantes para el mundo jurídico. No digo finalmente que no nos interesa, solo digo que más nos va a llamar la atención aprender cómo sancionar y qué hacer frente a una sanción que preocuparnos por la parte preventiva. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos realmente a entender la importancia de la prevención, es casi seguro que disminuiría la tramitación de los procedimientos disciplinarios, es casi seguro que el funcionariado público entendería sus deberes de una manera muy distinta, pero sobre todo advertiría en qué situaciones están en incompatibilidades, estarían en prohibiciones, y esto hace de alguna manera que resolveríamos problemas que en estos últimos tiempos, por ejemplo, el Tribunal del Servir, se siente agobiado por una carga abrumadora de expedientes que llegan a nivel nacional, ¿no? Y que además se van incrementando porque se van incorporando nuevas faltas, se van incorporando nuevas sanciones y entonces se crea un esquema perverso de querer corregir la conducta del funcionariado público a través de una sanción. Hace poco, ¿no? Por ejemplo, el hecho de contratar a profesionales en la administración pública que no cumplen con los perfiles, ¿no? Esto es eminentemente un tema administrativo, ¿cierto? Pero ¿qué ha sucedido? Ahora se ha penalizado. O sea, es decir, el Congreso entiende que resolvemos este problema penalizando, no solo al que designa, sino que al que acepta. O sea, miren ustedes que la cultura en este país es más reactiva, o sea, es más de sanción, cuando aquí hay un problema de fondo. O sea, el problema de fondo cuando tú designas a personas que no cumplen el perfil es porque en este país no hay una carrera administrativa, porque en este país la administración pública no está profesionalizada, no hay la meritocracia, que es uno de los principios fundamentales para el acceso, no hay una progresión. El funcionariado público puede tener el mismo nivel años y años y nunca asciende. El funcionario público no tiene las mejores condiciones para ser capacitado, para ser formado y para desarrollar su competencia. Entonces ese es el problema de fondo en este país, la falta de profesionalización de una administración pública. Y claro, como no atacamos el fondo del asunto, ¿qué es lo más sencillo? Sanción. Ok, si tú nombras a una persona que no cumple con el perfil, te penalizo. Entonces, esta lógica de reacción es la que también se presenta en el ámbito disciplinario, que lo vamos a ver, y aquí entonces ya voy centrando ya la segunda parte de mi ponencia, que está relacionado al secretario técnico. Por lo tanto, mis queridos colegas, concluyo con esta primera reflexión que he querido, en principio, motivar
el tema relacionado al procedimiento disciplinario, no desde la perspectiva formal, estructural, que seguramente mejor que nadie ustedes lo conocen, porque estoy casi convencido que muchos de ustedes tienen una relación directa con estos temas, pero quería también traer a colación que la prevención con la sanción deben ser discursos que se deben discutir. Por lo tanto, espero que el próximo Congreso podamos tener un Congreso de prevención ética, y creo que eso también tendría que ser parte de la discusión. Primero en estos foros académicos, claro, luego será una política pública seria que tendrá que darse desde las escuelas. En fin, ese es el primer punto. Entonces, vamos ahora a ver lo que implica ya la parte formal, ¿ok? Lo que implica la parte estructurada, la que está prevista en la misma ley del servicio civil, y el protagonismo que tiene el secretario técnico, ¿no? El secretario técnico, que es un profesional que apoya en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios. Miren ustedes, el secretario técnico, por un lado, apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario. Es importante señalar que la condición de secretario técnico es posiblemente el rol más importante que existe dentro de un esquema disciplinario al interior de las organizaciones. Porque los que somos jefes, o los que en algún momento hemos asumido alguna dirección, alguna jefatura, nosotros en algún momento nos convertimos en órgano instructor o nos convertimos en órgano sancionador. Pero entiendo que la mayoría aquí debe tener una formación jurídica. Pero ¿qué pasa si no tienes la formación jurídica? Eres un profesional de otra área y entonces tienes que pronunciarte en relación a la comisión de una falta, o tienes que imponer una sanción. Como no tienes esa formación jurídica, entonces ¿de quién te apoyas o a quién escuchas? Es al secretario técnico, porque el secretario técnico lo que hace es, te presenta la propuesta de resolución de inicio, te presenta la propuesta de pronunciamiento y la propuesta de sanción. Como decía Montesquieu, los jueces son la boca de la ley. Haciendo ese parafraseo, diría que en los procedimientos disciplinarios, la boca del secretario técnico es el resultado final de la vida y la situación de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque es el secretario técnico quien influye, quien impacta en el resultado final de un procedimiento administrativo disciplinario. Y es por ese motivo que viene una segunda reflexión, que el esquema disciplinario en nuestro país tiene que ser revisada. Respeto las profesiones que no son del ámbito jurídico, no hay duda, tienen cada una su propia contribución en la sociedad. Pero un profesional de la rama de la ingeniería o la economía que hace una labor de instructor o de sancionador, ¿cómo es posible que pueda tener un criterio de ponderación o de razonabilidad que te exige el Tribunal del Servicio Civil, por ejemplo, al momento de imponer una sanción? ¿Cómo puede un profesional de una rama distinta al derecho poder hacer una adecuada subsunción típica de los hechos? Fíjense ustedes entonces que el esquema disciplinario en nuestro país está equivocado. O sea, esto también hay que repensar y hay que recoger las buenas experiencias de otros países. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Colombia? En Colombia, los temas disciplinarios de la administración pública se le otorga esa potestad exclusivamente a un organismo constitucionalmente autónomo, que se denomina Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado colombiano es la que ve todos los procesos disciplinarios de la administración pública. Pero justamente en esa Procuraduría hay expertos, ¿no? Hay especialistas que justamente hacen las labores de instructor, hacen las labores seguramente de sancionador, los que tramitan todo ese procedimiento. Pero es lógico, ¿por qué? Porque son profesionales especializados en la potestad sancionadora de la administración pública. Porque para la potestad sancionadora de la administración pública, la construcción no solo es nacional, sino hasta internacional.
Recuerden ustedes que la Convención Interamericana está sacando pronunciamientos muy importantes que seguramente son motivo de discusión. El último caso de Leopoldo López, el último caso de Gustavo Petro versus Colombia, que es una sentencia que ha sacado la Corte justamente para diferenciar la labor del órgano instructor y el órgano sancionador, y así podríamos ver otros pronunciamientos que se ha emitido el caso Leopoldo López versus Venezuela, que habla de la teoría del jus puniendi, de la administración pública, en fin, o sea, hay un conjunto de decisiones que se dan en el marco de la convencionalidad que también merecen ser conocidos y revisados por los que van a operar la tramitación del procedimiento disciplinario. Entonces, como pueden ustedes observar, tenemos una principal limitación actualmente en los esquemas que se ha definido la tramitación de los procedimientos disciplinarios en nuestro país, porque esta facultad se le otorga a la entidad. Claro, los laboralistas van a decir de que efectivamente eso está muy bien, porque el empleador tiene esta autoridad y además hay un rango de dependencia, por lo tanto tiene que corregir las conductas. Por supuesto, eso yo no niego de ninguna manera, pero cuando tú aplicas potestad sancionadora, cuando tú tienes que tomar decisiones tales como inhabilitar o suspender a un funcionario público, implica que la decisión tiene que ser una decisión no solo respetando el debido proceso, sino ordenada dentro de un marco de convencionalidad y constitucionalidad que se da. Señores, tomar la decisión de suspender a un funcionario público, de inhabilitarlo, puede traer consecuencias funestas para su entorno personal. No estoy diciendo de que es inocente, por eso que la decisión que se toma en el ámbito administrativo es hasta más rigurosa que se puede dar en el ámbito penal. La Contraloría te inhabilita menos de 6 meses y te desvinculas laboralmente. Y te inhabilitas y luego para que puedas volver al Estado, prácticamente es una muerte civil administrativa. Fíjense ustedes el poder que tiene la administración pública para tomar decisiones de esta naturaleza. Pero claro, también tenemos el otro panorama, que significa el espíritu de cuerpo, ¿no? O sea, mientras que tú eres mi amigo, me hago de la vista gorda, o dejo que prescriba, o te doy una sanción leve, ¿no? Finalmente, también ese es otro defecto del procedimiento disciplinario. ¿Por qué es ese defecto? Porque vivimos en un espíritu de cuerpo al interior de la administración pública. Si tú no me caes, si tengo alguna malversión, te inicio un proceso disciplinario. Oye, pero si él también está cometiendo faltas, él está infringiendo, ¿y por qué no le has iniciado? Ese es un problema que ya el profesor Alejandro Nieto ya lo advertía hace muchas décadas atrás, cuando la entidad tenía que iniciar procedimientos administrativos disciplinarios dentro de su autonomía de ordenación y disciplina y su potestad disciplinaria. Entonces, señalo que ya el secretario técnico, bajo esa lógica, cumple un apoyo al desarrollo de la tramitación del procedimiento. Sobre el secretario técnico tendría que señalar 3 cosas puntuales, ¿ya? Número 1, yo estoy de acuerdo con la propuesta legislativa que está en el Congreso, que ya tiene dictamen favorable, que los secretarios técnicos tienen que ser abogados, y es más, con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Sancionador. Ahí hay un proyecto de ley que ya está con dictamen favorable, y que el secretario técnico sea designado por el servir a través de un concurso público de mérito y que se distribuya de acuerdo a al grupo de secretarios técnicos que van siendo parte de su nómina, ¿no? En fin, ahí hay un proyecto de ley muy interesante. Veremos si esto puede o no resolver el problema de la deficiente tramitación que pueden existir al interior de las administraciones públicas, ¿ya? Eso es un punto. El otro punto es que también la designación del secretario técnico en los gobiernos locales y regionales ha cambiado y tiene una mirada distinta. Antes, ¿quién designaba al secretario técnico de un municipio, de un gobierno regional? Efectivamente, ¿no? El gobernador o el alcalde. Hoy, ¿quién lo designa? Claro, hoy lo designa el Consejo Municipal y el Consejo Regional. ¿Ok? Entonces, la designación del secretario técnico en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales
Dejó de ser una designación, si podríamos decirlo, de confianza o técnica, a ser una designación política. ¿Por qué? Porque cuando interviene un consejo municipal o regional, que es en estricto la distribución de determinados movimientos regionales o movimientos locales o partidos políticos, hay grados de negociaciones políticas. Entonces, hay que ver cómo está funcionando estas designaciones que se dan en el ámbito específicamente de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, como consecuencia de un nuevo sistema de fiscalización local y regional. Este es uno de los cambios de este nuevo sistema de fiscalización local y regional, porque saben ustedes que los regidores y los consejeros regionales hoy tienen presupuesto para fiscalizar, hoy pueden conformar comisiones investigadoras, hoy ellos son los que se encargan también de pedir a los socios para que rindan cuentas de cómo van los servicios de control. En fin, ahí hay muchos cambios que no es motivo ahora de señalar, pero simplemente quería enfocarme básicamente al tema de la designación de los secretarios técnicos en el ámbito local y en el ámbito regional. Entonces, ese es el aspecto que quería mencionar sobre la figura del secretario técnico. Hoy la ley dice que preferentemente debe ser un profesional del derecho, ¿no? O sea, esto creo que todos coincidimos y creo que ya de acuerdo a lo que he venido fundamentando, necesaria y obligatoriamente debería ser. Pero un profesional de derecho que conozca sancionador, que conozca administrativo. O sea, una cosa es que eres un profesional del derecho, que tu formación está más en las ciencias penales o en la ciencia civil o en el derecho civil, y otra muy distinta, la lógica del administrativista. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el espíritu del administrativista? ¿Cuál es su interés del administrativista? Ese es el interés general, ¿no? Porque justamente la ley del procedimiento administrativo general dice que la finalidad es la protección del interés general, el interés colectivo, del interés común, y sobre esta la administración pública centra todas sus decisiones. Y claro, entonces el administrativista siempre va pensando que todas las decisiones que se dan en la relación del ciudadano y administración pública va armado bajo esta lógica del interés general. Pero bueno, esa sería una primera labor que tiene el secretario técnico. La segunda es que puede ser designado en adición a sus funciones o específicamente para dicho propósito, ¿no? Depende del presupuesto que tenga la entidad. En general, los ministerios o las entidades grandes designan exclusivamente a un secretario técnico para que desarrolle esa labor. Es un grave error que aparte de la labor de analista o de especialista o de profesional dentro de la entidad, con tareas y actividades encomendadas, puedas adicionalmente a esta tener la labor de secretario técnico. Podría definitivamente complicarse tu labor porque pones en riesgo que algunos expedientes se prescriban. Claro, porque si tú no te dedicas a tiempo completo, el riesgo es grave, que determinadas conductas prescriban. ¿Y qué pasa cuando las conductas prescriben? ¿Qué pasa cuando existe un malestar de parte de la ciudadanía contra esos malos funcionarios? Se deslegitima la institución. La administración pública se debilita. Fíjense en el protagonismo que también cumple un buen procedimiento administrativo disciplinario. O sea, todo es un engranaje. Todo es un engranaje que debe estar apuntado efectivamente a lograr la profesionalización de la administración pública, ¿ya? Entonces, ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es que puede contar con el apoyo de servidores civiles, ¿no? No hay duda que el secretario técnico, una vez designado, puede pedir el apoyo de asesoría legal, puede pedir el apoyo de otras áreas que tengan algún grado de relación con los temas disciplinarios, y desde ese punto de vista podría hacer bien sus tareas, ¿no? Entonces, estos son aspectos que se han incorporado a nivel de sus funciones. ¿Qué más? Recibe denuncias y los informes de control. Ya, aquí vamos a ver estos detalles. Ustedes saben muy bien que la recepción de una denuncia puede darse en dos caminos, ¿cierto? Aquella que está regulada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, del TUO 2744, que se habla de la figura del denunciante y la naturaleza de la denuncia ciudadana, y la otra de la ley número 29542, que es la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo.
Y que dicho sea de paso, esta ley, si es que tú denuncias, recibes una recompensa económica, ¿no? O sea, el incentivo que ha creado la ley, la 29.542, que es la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo, es una recompensa económica. Señores, ¿se imaginan si somos buenos ciudadanos y empezamos a denunciar todos estos actos de corrupción? Estoy seguro que nos vamos a hacer millonarios, porque en este país hay muchísimas irregularidades. Entonces, una de mis estudiantes realizó la investigación. Le dije, a ver, fíjate cuántas recompensas económicas han recibido los buenos ciudadanos que han denunciado. Entonces, revisa la ley y en la ley, específicamente en su reglamentación, toda esta potestad le da a la Contraloría General de la República y a su órgano de control institucional, la que tiene que evaluar y canalizar la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo. Ok. Entonces le piden a la Contraloría que le informe cuánto ha sido la recompensa económica que hasta la fecha, desde la vigencia de esta ley, es del año 2010, del año 2010 a la fecha, cuánto de recompensa económica se ha dado. Porque así lo dice expresamente, y todavía no lo han modificado. La Contraloría responde a través de la Ley de Acceso a la Información Pública señalando que hasta la fecha no se ha tomado conocimiento que algún ciudadano ha sido beneficiado con una recompensa económica. Esa es solo la comunicación. Y entonces mi alumna empieza a averiguar y dice, ¿pero por qué no se ha materializado? Porque en el reglamento señala que la recompensa económica se dará cuando hay una sanción de multa. Y comparando con la ley del servicio civil, ¿cuáles son las sanciones de los funcionarios públicos? Suspensión, amonestación, ¿qué más? Destitución. ¿Hay multa? No hay multa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nuestros congresistas muy entusiasmados incorporaron como una sanción disciplinaria la multa y que el 50% de la multa que se le impone al funcionario público por haber vulnerado o haber infringido algunas disposiciones administrativas iba a ser beneficiado. Entonces, ¿acá qué sucede? Error de diseño legislativo. Pero el error de diseño legislativo va más allá. Entonces mi alumna sigue investigando. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que esa ley de protección al denunciante de nuestro país es copia casi fiel de la ley de protección al denunciante brasileño. Porque los brasileños tienen una ley que tiene esas mismas connotaciones que alcanza no solo a los funcionarios, sino también al ciudadano. Porque la ley 29.542 no solo es para funcionarios, sino también para los ciudadanos. Entonces, la ley de protección al denunciante es una buena iniciativa, pero hay que corregirlo. O sea, el incentivo está muy bien, pero hay que crear otro mecanismo. ¿Eso está en discusión para luchar contra la corrupción como parte de incentivos? No, eso no está todavía en el tapete. Pero fíjense ustedes, el secretario técnico recibe ambas denuncias, tiene que conocer desde ese punto de vista. La primera, que viene del ciudadano o el funcionario público que pone en conocimiento un hecho irregular, un hecho ilegal. El segundo, que puede darse bajo el marco de la ley 29.542, porque en ese caso, si es que se acoge, es la Contraloría a través de sus órganos de control institucional que le protegen su identidad. Ahí hay un tratamiento especial, a través de esos dos puntos. ¿Y qué más recibe el secretario técnico? Recibe los informes de control. Y los informes de control, mis queridos colegas, ¿no? También tiene su complejidad. Quien habla, por supuesto que es profesor de control gubernamental y tendría que ser claro sobre el particular. Y hay que diferenciar, ¿ya? Los informes de control pueden ser antes que se consuman los hechos, cuando se está ejecutando o se está consumando un hecho, y después de que se consuma un hecho. O sea, los servicios de control operan en estas tres etapas. Antes de que se consuman los hechos, se denomina servicios de control previo. Servicio de control previo. Cuando se está consumando los hechos, es cuando se está ejecutando, se está construyendo el hospital, la carretera, a esa figura se denomina servicio de control simultáneo. Y cuando ya se ejecutó, cuando ya se consumó todo, cuando ya se pagó, se liquidó, cuando se dio la conformidad, ya todo consumado, a esa situación se llama servicio de control posterior.
¿ya? Esos son servicios de control posterior. Por lo tanto, los servicios de control son previo, simultáneo y posterior. Ok, ¿qué servicio de control vería el secretario técnico? ¿El previo? Efectivamente, ¿ya ves? Servicio de control posterior. Pero, ok, el servicio de control posterior también tiene sus propias peculiaridades. ¿Qué tipo de auditoría vería? Porque los servicios de control posterior tienen 3 auditorías. La auditoría financiera, la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento. Por lógica, muy bien, cumplimiento. ¿Por qué? Porque la auditoría de cumplimiento tiene como propósito que tú cumplas con las disposiciones administrativas, ¿no? Que si está regulada una norma, tu actuación se adecúa a esta. Efectivamente. Pero como la Contraloría también tiene una exacerbada regulación en temas de control y hay que estar siempre informados, se ha creado un nuevo servicio de control que se llama Servicio de Control por Hechos Específicos. Entonces, el secretario técnico, si quiere analizar adecuadamente un informe de control, tendría que dominar o conocer o por lo menos entender la lógica de una auditoría de cumplimiento y una auditoría de hechos específicos. Son lógicas diferentes porque su planificación, su estructura y sus resultados también son distintas. Será motivo seguramente para hablar algún día de los temas de control gubernamental, pero simplemente quería hacer referencia cuando tiene que relacionarse a la función de secretario técnico que recibe la denuncia y recibe los informes de control, de auditorías de cumplimiento y de hechos específicos. ¿Qué más? Puede iniciar de oficio la investigación. Ok, ¿no? En ese sentido, se le da esa potestad para poder recoger todos los medios de prueba, todas las evidencias, toda la documentación necesaria que le permita darle convicción para proponer el inicio de un procedimiento disciplinario. En verdad, ser secretario técnico, mis queridos colegas, como lo decía el profesor Gustavo Rico, es el fiscal administrativo. Pues sí, efectivamente, ahí si queremos hacer un parangón bajo esa lógica, efectivamente entenderemos que es un fiscal que va a tener que recoger todos los medios de prueba, las evidencias y todas las actuaciones para que pueda proponer una resolución de inicio convincente, ¿no? Emite un informe de precalificación y tramita las denuncias que recibe y brinda las respuestas que corresponden, ¿ya? Entonces, estas son algunas funciones. Pero bueno, vamos entonces ya en la tercera parte, y ya para no cansarlos, por supuesto, que estamos cerca a la hora del almuerzo, a resolver dos temas relevantes, casos prácticos. Vamos a ver los casos prácticos. La primera es, ¿puede la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario disponer el archivo de denuncias derivadas de informes de control en un régimen disciplinario de la Ley 357, Ley del Servicio Civil? Entonces ustedes, si quieren tener mayores detalles, porque los informes técnicos de servir son interesantes, hay muy buenos informes, otros que son muy genéricos, bueno, hay de todo. Pero este informe técnico, el 1138-2018 Servir, concluye lo siguiente. Miren ustedes, dice, el secretario técnico tiene la potestad para declarar el no al lugar de la denuncia que se efectúe contra un servidor. Tiene ese poder de decidir si esa denuncia que el ciudadano le presenta es declarado procedente o declara no al lugar. Por lo que también puede declarar, y esto sí, a mí me parece que tendríamos que reflexionar, ¿ya? No estoy tan de acuerdo ni muy convencido, pero ¿qué es lo que dice? Por lo que también puede declarar el no al lugar de las recomendaciones contenidas en un informe de control referidas al deslinde de responsabilidades administrativas. Si tiene la certeza que no existe mérito suficiente para iniciar un PAD, o sea, hay una discrecionalidad, ¿no? O sea, yo como secretario técnico no me convence ese informe de control donde recomienda una responsabilidad de tipo disciplinaria. Siendo importante, dice el Servir, que el secretario técnico motive su decisión ante el titular de la entidad. Entonces, fundamente que ese informe de control no lo convence, que es el responsable de informar las medidas adoptadas ante el órgano de control institucional. En fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo que el secretario técnico declare no al lugar la determinación de una responsabilidad administrativa
recomendada por la Contraloría. La Contraloría, para armar un informe de control, tiene 3 etapas. Una etapa, primero, la aprobación de su plan anual de control, que es público. Segundo, una planificación y organización. Tercero, la identificación de los especialistas para el trabajo de gabinete. Se reúnen las evidencias. Participan especialistas profesionales de diferentes materias. El informe de control tiene carácter de prueba preconstituida y para el ámbito penal es una pericia especializada. Pregunto, o sea, el poder del secretario técnico para declarar no ha lugar, ¿estaría correcto tomando en consideración que para sacar un informe de control había una complejidad de esa naturaleza? El servir lo único que le pide es que fundamente su decisión ante el titular. Bueno, el fundamento puedo yo reunir algunos argumentos, ¿no? Desarrollar algunas jurisprudencias, algunos contenidos y decirle al titular, ¿sabe qué? Esto no me convence, por lo tanto no iniciemos. Yo creo que aquí sí hay un problema, ¿ya? Acá hay un problema que tendríamos que corregir. Si el informe de control, según lo que establece la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, tiene carácter de prueba preconstituida. Y si tiene ese carácter de prueba preconstituida, por la complejidad en la emisión de su informe, porque además para sacar un informe la Contraloría pasa también por revisiones de calidad y hay también su propio esquema. Ok. Particularmente considero que el secretario técnico tendría que iniciar el procedimiento. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, si no lo convence, si no hay pruebas, si no está acreditado el hecho irregular, no está acreditado el nepotismo, el incumplimiento de deberes, ¿por qué voy a iniciar si el secretario técnico tiene esa potestad? Efectivamente, pero si queremos de alguna forma ordenar y entender la lógica institucional, tendríamos que ser respetuosos de una decisión, de una institución como esta. ¿Para qué? Para que pueda ya en el desarrollo del proceso defenderse. ¿Y quién será finalmente la autoridad competente, que es el órgano instructor, que finalmente sí tiene el poder de declarar de la existencia o inexistencia? Tendría que declarar. Efectivamente, pero aquí le están dando un sobrepoder al secretario técnico. Entonces ahora ustedes se van a motivar a ser secretarios técnicos, van a ser poderosos dentro de sus entidades, porque si llega un informe de la Contraloría, dice, tranquilo muchachos, déjeme ya, yo lo voy a revisar, voy a fundamentar y no al lugar. Ese es un grave riesgo de corrupción, ese es un grave riesgo. Hay que tener muchísimo, o sea, hay detalles como estos que uno podría decir, oye, sí, pues, pero no hay pruebas, no es convincente. Entonces, no, un momentito. Por eso aquí hay que hablar de ecosistemas donde intervienen instituciones como el ente de control, la propia entidad, donde tiene que cumplir las recomendaciones. Sí, efectivamente, y además hasta como una responsabilidad funcional, ¿no? Dependiendo de que la Contraloría intervenga, haga su informe de control. Pero pregunto, ¿cuántos en la sala son secretarios técnicos? 1, 2, 3. Bueno, qué bueno. Y les motivo además, ¿no? Les motivo porque está en camino a armar una carrera del secretario técnico dentro del procedimiento disciplinario. Si llega a aprobarse esa ley, el servir va a asumir un protagonismo no solo en su formación, en su incorporación, en su progresión, y seguramente va a ser una carrera muy interesante. Y todos estos temas será motivo también de tenerlos con mayor claridad, ¿no? Y eso, como señalé inicialmente, ¿cuál era el problema del país, de la administración pública? La falta de profesionalización. ¿Y qué es la falta de profesionalización? Porque no tienes línea de carrera, no hay meritocracia, no hay transparencia. Entonces, eso también es un tema de fondo que no motiva. Sí. Así es. Lo que Alejandro Nieto advertía ya hace más de un siglo atrás, el espíritu de cuerpo dentro de la administración pública. O sea, eso no ha cambiado para nada. O sea, siempre ha existido.
existe y existirá. O sea, eso no lo vamos a cambiar. Ya, ese es un problema que vamos a tener que resolverlo en conjunto. Sí. Sí. Ajá. Así es. Sí, bueno, en este caso es un informe técnico del Servir. Es un informe técnico del Servir. O sea, el Servir aquí efectivamente señala que es el secretario técnico que tiene esa potestad de declarar no al lugar en la tramitación de un procedimiento disciplinario como consecuencia de una recomendación de un informe de control. Pero le dice, en ese informe técnico, le dice además que esta decisión debe ser fundamentada ante el titular de la entidad. Es un informe técnico, o sea, tampoco ni siquiera es un precedente, tampoco es un informe de consejo directivo, o sea, tampoco no tiene mucho nivel, o sea, por eso que esto hay que utilizarlo con matices, o sea, tampoco te obliga. Por eso, si usted es secretario técnico, mi recomendación es, llega un informe de control recomendando un procedimiento disciplinario, inicie. Ya que en el órgano instructor, si no hay pruebas, se pronuncie o en su defecto se defienda. Inicien, no declare no al lugar. ¿Por qué? Porque el OSI va a tener como un insumo y te va a investigar, va a ver tus demás procesos, cómo estás tú actuando. No por venganza, sino porque ya alertó una situación. ¿Y por qué? Porque además eso se comunica a la Contraloría. Entonces se armas todo un aparato. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué su informe de control no ha prosperado en el ámbito administrativo? Entonces se va a tener que revisar. Ya les di el consejo. Sí. No. Los procuradores tienen su propio régimen disciplinario. ¿Ya? Estos se rigen a través del Consejo de Defensa Judicial del Estado, tienen un régimen especial. El secretario técnico no interviene, quien interviene es el Ministerio de Justicia a través de sus propias autoridades. Sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. No, si es que el procurador no hace una conciliación irregular o en su defecto sin las competencias que establece la ley, en este caso particular debe ser el Consejo de Defensa Judicial del Estado quien inicie un proceso disciplinario. Ellos tienen responsabilidad administrativa funcional, pero tienen su propio procedimiento que sigue, ¿no? Ahí el secretario técnico no tiene competencia, él es competente para iniciar procedimientos disciplinarios de funcionarios y servidores públicos. Muy bien, y cerramos con la última pregunta, donde también es necesario. ¿Es nulo el procedimiento disciplinario tramitado por un secretario técnico designado por una autoridad distinta al titular de la entidad? Vamos a suponer, si quien tiene esa potestad para designar es el gerente municipal o es el alcalde, pero sin embargo lo designa una autoridad distinta, ¿es nulo la tramitación de todo el procedimiento? Por supuesto, ¿no? Entonces ya el Servir, en ese sí estoy de acuerdo, ¿no? El Tribunal del Servicio Civil, a través de resolución, la 1603 del 2016, de la primera sala, ha concluido que la tramitación de un PAR por parte de una Secretaría Técnica designada por autoridad distinta al titular de la entidad, deviene una transgresión al principio de legalidad, por lo tanto acarrea la nulidad del procedimiento. Claro, ¿no? Los elementos del acto administrativo son tanto ¿cuáles son? El objeto, ¿qué más? La competencia, la finalidad, la motivación y el procedimiento regular, ¿no? Y si faltara uno de estos, se declara nulo el acto administrativo. Entonces, como acá no hay competencia, por lo tanto, se declara la nulidad de toda la tramitación del procedimiento cuando el secretario técnico es designado por autoridad que no tiene las habilitaciones y las competencias que corresponden. Mis queridos colegas, ¿lo comprenderán? Una pregunta, doctor. Sí. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué algunas entidades del Estado como el MEG, el MINJUS, el MINDEF y MINEN están comprendidos en
ley del servir? A ver, en general todas las entidades del aparato público están dentro del marco de la ley del servicio civil. No olviden que cuando entró en vigencia, algunas entidades estaban excluidas, ¿no? Tuvo que recurrirse al Tribunal Constitucional y señaló que esta ley era inconstitucional porque no podía excluir, ¿no? E incorporó a todos. Claro, luego ya hay una diferencia entre regímenes especiales y regímenes generales y en ese sentido ya empiezan a excluirse progresivamente cada una de estas, ¿no? Pero sí están incluidos todas estas entidades dentro del servicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, ya para finalizar y cerrar esta ronda. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones y agradezco por la información y los conocimientos que usted hoy nos ha brindado. Voy a hacer dos preguntas puntuales. Primeramente, ¿cuál sería la diferencia entre las funciones que cumple el órgano de control y servir? Y por otro lado, en el caso de servir, que es la parte administrativa, ¿qué sucede cuando los resultados de una investigación, de una denuncia X, es archivada porque ha sido una denuncia falsa, no ha tenido lugar? ¿Y cómo sería la reversión en la parte administrativa de ese resultado que afecta a la dignidad, al honor de la persona afectada? Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. A ver, sobre la primera, ¿no? La diferencia entre un órgano de control y servir, ¿no? Órgano de control, en este caso particular, la rectoría se asigna a la Contraloría General de la República, es el órgano que tiene como competencia verificar el procedimiento regular de la legalidad del presupuesto, ¿no? Controlar el correcto y manejo adecuado de los fondos públicos, los bienes del Estado. Hablar de la Contraloría es hablar de una institución compleja, es hablar de una institución tradicional además, ¿no? Que como consecuencia de la intervención de la Comisión Kenmert en el año 1931 se diseña un modelo de control no solo para el Perú, sino también para otros países de América Latina que tienen igual similitud. La Contraloría nace conjuntamente con la SBS, con el Banco Central de Reserva. Miren, fíjense ustedes el protagonismo que tiene una institución de esta naturaleza, o sea, es clave justamente para el manejo adecuado y responsable de los recursos del Estado. En fin, eso por un lado, ¿ya? Y este órgano de control además tiene otros como órgano de control institucional que hay en cada una de las entidades, la Contraloría como eje central y las sociedades auditoras que son privados que participan para hacer auditorías de tipo financiera, ¿no? Esa es una labor. En cambio, el servir es el ente rector de recursos humanos, ¿no? En verdad, el servir tendría que fortalecer más esta primera reflexión que hemos hablado de la profesionalización de la administración pública, ¿no? Trabajar para que sea meritocrático, para que haya líneas de carrera progresivas, para que haya funcionarios motivados y estimulados en prestar servicios, en fin, ¿no? Pero hoy en estos últimos tiempos al servir se le ha dado otras competencias y se está concentrando más en el tema de designación de gerentes, ¿no? Gerentes en municipios y en regiones y en otros aspectos más, en fin. Esa sería la diferencia. Y sobre la segunda pregunta, sobre una denuncia, es una denuncia maliciosa. Toda denuncia maliciosa, dependiendo de su origen y la afectación, no hay duda que también puede estar sujeto a una responsabilidad, sea de tipo penal o civil, ¿no? Eso hay que verificar de cuánto es impacto, de cuánta esa denuncia maliciosa puede impactar en aquel funcionario probo o decente, ¿no? Entonces, hay una consecuencia que puede ser una responsabilidad penal, de denuncia de hechos falsos o incorporando documentos falsos, ese es un delito, ¿no? O una responsabilidad civil, el daño, la dignidad, tendrá ya que usted evaluar y darle el peso correspondiente para pedir una indemnización. O sea, nadie puede tampoco denunciarte maliciosamente frente a situaciones que no son reales. Doctor, una pregunta en Zoom y la última también. Sí. Si la Secretaría Técnica participa durante todo el procedimiento administrativo, inclusive en las propuestas de las resoluciones, ¿cómo se garantiza la imparcialidad objetiva? Ahí hay que trabajar muchísimo en la profesionalización del del secretario técnico, ¿no? Es más, la designación tendría que pasar por concursos públicos, tendría que haber una verificación adecuada justamente para mantener la imparcialidad. Y justamente estos congresos, estos eventos ya empiezan, miren ustedes, a entender la importancia del rol del secretario técnico, ¿no? Y seguramente seguiremos en discusión sobre su rol dentro de los procesos administrativos, ¿no?
Un aplauso fuerte al doctor, por favor. Punto final a esta ronda de preguntas. Muchas gracias por su brillante disertación. Vamos a invitar justamente a que nuestro coordinador le haga entrega de este recuerdo, este reconocimiento, nada menos que a quien acaba de exponer con este tema tan importante. Y por supuesto que sí, nos tomaremos también una foto con el doctor aquí en el escenario como parte de este gran congreso. Aplausos.